Vamos entonces a iniciar. Señor Dios, muchas gracias, Señor, en esta noche, Padre bendito, por poder tener la oportunidad de hacer un alto en nuestras vidas, Señor, y meditar en tu palabra es realmente lo que nos nutre, lo que nos alimenta, lo que nos motiva. Demos un momento de gloria porque te pertenecen en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Por favor, quisiera que hablen sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Salud. Me avisa cuando ya tenga. Rosita ya lo tiene, creo que sí, ¿verdad? Mario también. Y creo que nada más. Daniela, pero Noemí también, Perdón, pastor. pastor, no tengo la cita, perdón. Mateo 4:23. Gracias, pastor. Muy bien. Dice entonces, y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Hasta aquí nada más. En el inicio del ministerio de Jesús, él empieza a hacer cosas que tiene que hacer, viene al mundo a hacer las cosas que tiene que hacer, pero lo interesante de todo esto es que el mundo esperaba una cosa diferente de lo que vieron. Por eso es que tampoco lo entendían y tampoco creyeron en él, porque la gente estaba esperando otra cosa diferente. La gente esperaba que el Señor viniera en una actitud completamente diferente, porque esperaba que el Mesías resolviera todos sus problemas. ¿Qué problemas tenían los judíos? Bueno, la primera parte que tenían, lo más duro que tenían, es que estaban siendo oprimidos por Roma. Así que lo que ellos esperaban es que viniera el Mesías y que acabara o que levantara una revuelta contra Roma y los destruyera. Esa era su idea, quitarlos a los romanos, que les regresaran sus tierras, que regresaran su orgullo, que las cosas cambiaran, que los romanos ahora sean los que les sirvieran. Entonces, la mentalidad del judío es que el Mesías vendría a resolverle todos sus conflictos, todos sus problemas. Y el Señor Jesucristo vino a lo que tiene que hacer y ciertamente sí resolvió los problemas, pero no de la forma en la que la gente lo esperaba. Diremos en tiempos modernos, yo les preguntaría que, cómo considerarían que sería la solución para nuestro país. ¿Cuál sería la solución? Tal vez dirían, sería un cambio de gobierno. Este gobierno no nos conviene, queremos otro gobierno. Tal vez que Messi se nacionalice mexicano para que ganemos en la selección mexicana, en el fútbol, por ejemplo. O que nuestro valor del peso sea, en lugar de ser 22 pesos por $1, sea al revés, que un peso cuesta $22. O sea, eso es lo que la gente piensa. Si nuestro problema es otra cosa diferente, sería como que un sueño, casi como el de Chava Flores. ¿Acuerdas esa canción de Chava Flores? ¿A qué le tiras con sueño del mexicano? Y entonces, como que la gente o sea, piensa una cosa diferente de Dios y espera una cosa de Dios, pero cuando no vienen las cosas como la gente piensa, entonces empieza un conflicto que es un rechazo completo a la solución que Dios trae. Entonces, Jesús vino a hacer las cosas de la manera como no pensaban las personas que lo hicieran. No vino a resolver los problemas de la gente, sino a ser gente nueva. Miren lo que dice la parte de arriba. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, Jesús no vino a hacer un motín en contra de los romanos. No vino a levantar a alguien o ser un ejército. No vino a eso. Dice que él abría su boca y les enseñaba. No estaba haciendo cosas según lo que ellos pensaban que fuera, que vendría él, con el Mesías, pues con caballos, con ejército, con mucha, pues con mucha pompa. No fue eso lo que esperaban. O sea, esperaban algo así, lo cual nadie les dijo que eso habría de ser así. Pero la gente esperaba que fuera así.
Y como no llega, pues entonces estaban confundidos. ¿Qué es esto? El propio Juan el Bautista, que predicaba acerca de que venía el juicio, cuando ve que Jesús sana y libera, dice, pues no se supone que ibas a venir con un juicio, esperaremos a ti, ¿eres tú o esperaremos a otro? El propio Juan el Bautista esperaba una cosa diferente de lo que Jesús hacía. O sea, estaba confundido por lo que estaba esperando que viniera, pero no era lo que Dios vino a hacer. Entonces, a veces las personas entienden que la solución para sus problemas es otra cosa diferente. Yo le preguntaría a Yola cuál sería la solución para tu problema si es que tienes alguno. Y me diría, pues bueno, yo pienso que a lo mejor si me saco la lotería, puede ser mi problema. Podría, eh, no sé, por ejemplo, Vero, pues que tenga 10 años en lugar de tener los que tiene. O sea, sería la solución de mi problema. O sea, tener menos edad para hacer las cosas. O sea, cada quien piensa una solución diferente o distinta de lo que Dios ofrece. Y entonces causa confusión esta situación porque no comprenden lo que vino a hacer. El Señor no vino a resolver los problemas de la gente, sino a ser gente nueva. No vino a resolver los problemas de la gente, sino a ser gente nueva. Vino a enseñar cómo debemos entender las palabras dichas por Dios por medio de Moisés, de Josué, de los profetas, las cosas que Dios enseñó, vino el Señor a enseñarnos cómo debemos entender y conocer al Señor de una manera que se tiene que hacer. Y se valió de cosas, como que, pues que vino a hacer milagros y señales para demostrar que es Dios hecho hombre, lo cual ninguna otra persona ni ningún profeta había hecho ni podrá volver a hacer otra vez. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y trajeron los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús empezó a llamar muchísimo la atención por las cosas que estaba haciendo, que era hablarles del Evangelio, pero acompañado de milagros, de señales, de situaciones que nadie más las podía hacer. Vamos, era llamar la atención para que se dieran cuenta que Dios estaba en la tierra y que iba a venir a hacer un cambio, una revolución, la cual inició ahí, pero no ha terminado. Continúa hasta nuestros días y no es como la gente lo espera. Entonces, a veces nosotros pensamos que la solución para nuestro problema es sacarte la lotería. Esa es una idea generalizada, especialmente en el pueblo mexicano. Nuestra solución es sacar la lotería. Entonces me voy a ir a vivir a otro país y ya no sé cuánto. Y esa es una solución, pero eso no te resuelve el problema. Si la gente se sacara la lotería, tampoco resolvería el problema porque su problema es de otra índole. O el hecho que tuvieran menos edad o que tuvieran, no sé, alguna otra cosa, no es una solución para sus problemas. El problema es otra cosa diferente. Y Dios vino a hacer enseñarles que la solución está cerca de nosotros y es a través de Dios, pero a través también de nuestro esfuerzo y de nuestra disciplina y de las cosas diferentes que solamente anhelamos y que nunca las aterrizamos. Entonces es diferente. Dice la Biblia, además, un poquito antes del versículo 5, en el capítulo 5, dice, y vino la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, les persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entre esto que acabo de leer, digan ustedes en dónde está lo que Dios les dio. Aquí, ¿qué les dio? O sea, ¿qué les dio que ellos no tuvieran? A ver, Rosita, aquí sí tengo que hacer preguntas, perdón por preguntar, quiero preguntar. ¿Qué les dio en estas que Jesús dijo, qué les dio que ellos no tuvieran? Porque a veces pensamos, perdón por interrumpir, pero a veces pensamos que la solución para mí es que tenga mi coche. Si tengo un coche, ya resolví mis problemas.
Pero aquí no vemos que le diera, ¿qué cosa le dio a la gente para resolver sus problemas? No les dio nada físicamente, pastor. Les dio esa palabra que el Señor nos sabe dar. Exactamente. Porque físicamente. Físicamente no les dio ni dinero, ni les dio poder, no les dio sabiduría, no les dio inteligencia, no les dio un método fácil para hacer las cosas. Simplemente les enseñó que el problema lo tienen cargando cada uno. No es cosa del exterior, no es cosa de los romanos que estaban gobernando, no es cosa del clima, no es cosa de la política, no es cosa de eso, sino el problema está en ti. ¿Por qué? Porque tus pecados y los míos te impiden que puedas recibir la bendición de parte de Dios. Entonces, lo que el Señor les está mostrando aquí, lo que les está enseñando, no tiene que ver, lo que les está dando no tiene que ver con nada material, ni siquiera con buenos deseos. O sea, lo que se enseña aquí no son buenos deseos. Están diciéndole cosas concretas que cuando la gente los escucha y los lleva a la práctica, les cambia el sentido de la vida. Los hace unas nuevas personas, una nueva criatura, una nueva creación, una persona con diferentes mentalidades, con diferentes voluntad para hacer las cosas. Les cambia todo por completo y aunque tu alrededor no ha cambiado de nada, no porque ya Dios te dio una palabra, cambió el gobierno, o te hiciste más rico, o te hiciste más joven, o ya se te resolvió el problema de tu coche, eso no resuelve nada, nada que ver. Lo que Dios nos deja aquí son instrucciones y enseñanzas para que conozcas a Dios, te conozcas a ti y cambies en las partes que tienes que cambiar, porque esta forma es la que te va a hacer que llegues a Dios. La transformación que el Señor hizo no fue dándoles nada, sino enseñándoles que tienen todo cerca en ellos si se arrepienten, si cambian y si hacen las cosas como Dios quiere. No tienes que tener un IQ muy alto para llegar al cielo, porque no se trata de eso para llegar al cielo. No se trata de que tengas dinero para llegar al cielo, porque no se trata de dinero. No se trata de trabajar como loco para llegar al cielo, porque eso tampoco resuelve el problema. El problema no se trata de eso, sino se trata de conocer a Dios y vivir conforme a lo que Dios ordena, porque Dios tiene las cosas siempre en un equilibrio, siempre tiene las cosas en una manera adecuada. Dice, mirando la multitud, subió al monte y sentándose, él y sus discípulos repartieron dinero para todo el mundo. ¿Eso hizo? No, no. Se vino la multitud, subieron al monte y sentándose, vinieron a esos discípulos y abriendo su dinero, les dio pan a todo el mundo. ¿Eso hizo? No. No, no les estaba dando nada, solamente palabras. Estaba ubicándolos en su posición para que pongan los pies en la tierra y entiendan en dónde estaba el conflicto. Y a veces la gente piensa que uno va a resolver las cosas, o la persona que está a cargo va a resolver las cosas sin darse cuenta que la solución está en ti, no fuera de ti. Y Dios va a guiarte para que hagas las cosas de la forma en la que Dios quiere que se hagan. Entonces, dejen platicarles. Hace unos días, o tal vez algunas semanas, estuve platicando con una persona que se quejaba de su negocio. Él tiene una tlapalería. Y me decía que su negocio no estaba funcionando, que estaba muy mal el negocio. Y entonces me decía, o sea, a ti te va bien porque tú eres contador y yo soy tlapalero. Y dije, entonces tú piensas que porque yo tengo un trabajo y tú tienes otro, eso es lo que me hace que yo sea más próspero que tú. Eso es lo que tú piensas. Pues sí. Dije, bueno, ok, vamos a hacer una cosa. Cambiamos. ¿Qué te parece? En un mes tú te dedicas a lo mío y yo me dedico a lo tuyo. ¿Te parece correcto? Y te voy a demostrar que en un mes levanto tu negocio y lo convierto en lo doble de ingresos de lo que tienes ahorita. Para demostrarte que no es cosa del trabajo, es cosa de ti, porque no haces las cosas que tienes que hacer. Y te voy a demostrar también que en un mes te pones en mis zapatos y lo único que vas a hacer es echar a perder todo lo que yo he hecho en años. Mi negocio lo vas a echar a la basura, porque no se trata de que tengas un puesto, se trata de que tengas a Dios en tu corazón y tengas los principios de Dios para que funcione. Entonces, no se trata de el giro o la profesión o a la parte a la que te dedicas o el oficio, sino se trata de tu corazón que te va a llevar a que tengas éxito en las cosas y cambies en tu forma de ser. Cuando yo no conocía al Señor, cuando conocí a Ruth, pues yo trabajaba, bueno, comencé a trabajar ahí donde yo estaba en la parte contable, pues tenía pues un trabajo
un oficio, pero la mentalidad que yo tenía no era nada grato delante de Dios. Pues ¿por qué? Pues porque no tenía Dios en mi corazón. No, mis pensamientos, mis voluntades, los anhelos que yo tenía, no tenían nada que ver con Dios. Era solamente lo que tenía que ver con mi satisfacción. Jugar al boliche, me patinar en ruedas, andar en bicicleta. O sea, mis inquietudes, mis pasiones eran mías, nada más. Con gente o sin gente. Yo me podía ir a correr o hacer cosas solo, sin tener que alguien me acompañara. Yo me movía siempre, me moví solo. Pero siempre hice las cosas según lo que yo quería hacer para mí. O sea, tenía que satisfacerme a mí mismo por lo que yo quería hacer. Pero cuando conocí a Cristo, me di cuenta que las cosas eran diferentes y entonces hubo un propósito distinto, hubo una actitud distinta y el empezar a conocer del Señor y a conocer cómo piensa, cómo actúa, hizo que mis prioridades cambiaran, hizo que mis inquietudes fueran diferentes y entonces esos vacíos que había en mi corazón se empezaron a llenar de una manera extraordinaria. Empecé a conocer cómo es Dios y todo mi ser se transformó. Todo mi ser se convirtió en otra persona. ¿Por qué lo digo así? Porque las personas que vivían conmigo, mis amigos o familiares cercanos a mí, que veníamos de la misma línea, han fracasado en sus vidas. Son drogadictos, son traficantes de drogas, son alcohólicos, se han divorciado varias veces, han ido a la cárcel algunos. Dice, bueno, pues para allá yo iba también. Era el mismo camino, pues porque era lo que hacíamos todo el tiempo. Era la misma línea que yo estaba destinado a vivir hasta que vino el Señor y cambió todo en mi vida. Entonces, esta transformación surge del corazón de Dios, pero no es como la gente lo espera. No es que te den cosas para que funciones, sino tiene que ver sino cómo es el corazón de Dios y cómo obedeciéndolo las cosas son transformadas. Fíjense, vino la multitud, se va al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, había que suplirles sus necesidades, había que darles lo que necesitaban y no era algún bien, ni algún talento, ningún don. Vamos, no los hizo que si tocaras a los muertos iban a revivir o que si pusieran las manos aquí se iban a convertir en oro. O sea, no les dio nada de eso. Sino dice, ¿sabes qué? Si tú escuchas esto y cambias en tu corazón, lo que está alrededor tuyo se va a transformar también. Tú vas a cambiar por dentro y va a haber una transformación alrededor de ti en todo momento. Dice, miren todos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habla de pobreza, y cuando nosotros hablamos de pobreza, la gente entiende que es una gente que no tiene dinero. Pero aquí no habla de dinero. Aquí habla de la gente que reconoce su necesidad de Dios. Habla de gente que necesita, que reconoce que necesita de Dios. No son ricos, son pobres en espíritu porque necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, cuando reconocen esta necesidad, Dios empieza a suplirla. Y no le va a dar un espíritu, a su espíritu, alguien que es arrogante, que es altivo, alguien que se cree mucho, alguien que no sabe manejar las bendiciones de parte de Dios. Eso no se lo va a dar a alguien, sino se lo va a dar a alguien que lo necesita, que lo está reclamando, que lo está pidiendo, que reconoce que tiene esta hambre de esto que Dios ofrece. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y entonces otra vez, cuando la gente lo lee, pues piensa que pues, solamente es llorando. Y hay un ministerio de gente que llora. La gente en varias congregaciones, desde que empiezan a orar, empiezan a llorar. ¡Ay, Señor! Señor bendito, por favor, ayúdame, por favor, perdóname, por favor. Ese es el ministerio. Lloran desde que arranca hasta que terminan, lloran todo el tiempo, porque así lo entendieron. Pero aquí no dice eso, no dice que te pongas a llorar luego. No dice eso. Aquí dice otra cosa diferente. Aquí dice la Biblia que van a ser consolados los que lloran por su pecado, por los que se arrepienten de su pecado. He pecado contra Dios y me duele y estoy llorando porque me duele lo que hice. Dice que esas personas que se han arrepentido recibirán consolación. Dios no va a darle una palmada a alguien que está llorando hipócritamente. Eso no va a ocurrir. Dios le va a dar su voto a la persona que ha reconocido sus fallas y le duele tanto que hasta es capaz de llorar. Eso es un poco visto en la iglesia, que la gente se ponga a llorar por sus pecados. Prácticamente la gente no lo hace, intenta más bien ocultarlos, pero cuando Dios
muestra que si te duele en tu corazón, cuando conoces que a Dios has ofendido y cambias y lloras y eres capaz de llorar por tu dolor que tienes por haber fallado, Dios se complace en ti y te bendice. Y entonces tu vida es transformada porque empiezas a tener una dirección diferente en todo lo que tú empiezas a hacer. ¿Qué es lo que tú necesitas para ser feliz? ¿Qué te falta para ser feliz? ¿Cuál sería tu punto? ¿Qué es lo que estás anhelando? Señor, si yo tuviera una casa, sería feliz. Pues aunque la tengas, eso no te va a traer felicidad. Si yo tuviera un esposo, sería feliz. Pues aunque lo tengas, tampoco vas a ser feliz. Porque no es el tener cosas lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz es cuando eres agradecido, o sea, vives agradecido con Dios por lo que Dios te ha dado. Nada más. No anhelas otra cosa, sino estar agradecido con el Señor. Dios te bendice y te transforma tu corazón y entonces eres una persona nueva. Hace unos días Jesús te estaba hablando o estaba tratando un punto que es muy interesante acerca de los propósitos o de los deseos que tiene la gente para Año Nuevo, que son por lo regular, igual más o menos que esto, tendenciosos solamente para tu beneficio. Querer viajar, querer comprar, querer tener, querer... Pues ese es un rollo totalmente egoísta, pero los verdaderos principios de Dios, los verdaderos anhelos, deberían ser diferentes para que Dios nos perdone y nos ayude y nos guíe y nos proteja por los debacles que vienen delante nuestro. Siempre ha habido problemas, pero todos los días los problemas se hacen más graves. Cada vez está más difícil. Ustedes se dan cuenta, la carestía no ha bajado, ni va a bajar, va a subir. Cada vez va a ser más cara las cosas, todo el tiempo, cada vez más cara, todo el tiempo más caro, todo el tiempo más caro. No va a bajar, va a subir. La violencia se va a detener, no es cierto. Sigue la violencia, se sigue incrementando, más feminicidios, más suicidios, más asesinatos, más de todo. ¿Va a bajar? No va a bajar. Esto no va a bajar. Pero entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si nosotros estamos buscando al Señor, Él te va a dar paz en medio de los problemas, Él te va a dar luz en medio de las dificultades, Él te va a abrir puertas en medio de la carestía, Él te va a proveer lo necesario para que tú no tengas ninguna necesidad, pero tienes que entonces invertir en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y entonces las cosas son diferentes. Vino a hacer cosas nuevas. Estamos empezando un año nuevo. Y mucha gente, como me platicaba Ruth, pues dice, bueno, yo voy a hacer una promesa de que, o un propósito de irme a correr, o voy a bajar de peso. Luego como propósitos que voy a estudiar inglés o que voy a hacer alguna cosa así. Son propósitos que son casi como sueños. Son sueños nada más. ¿Por qué? Porque para el día de mi cumpleaños, que es el día 15 de enero, ya se acabaron los propósitos. Ya ahí ya nadie llegó. O sea, lo que prometieron al principio, el día del 1, el 2, el 3, ya para el 15, se acabó. Ya no hay nada. Ya nadie está haciendo nada. Nadie está en la dieta, ni en haciendo ejercicio, ni tampoco ni fuera a clases de inglés. Nada. Todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque solamente son anhelos sin sentido. Dios vino a hacer una transformación y a hacer hombres nuevos y mujeres nuevas. ¿A través de qué? De las enseñanzas de parte de Dios. Estamos leyendo la Biblia todos los días. O se supone que estamos leyendo la Biblia todos los días. Yo veo una lista de la que gente que está leyendo y me encantaría que leyera más todavía. O sea, que no solamente se computaran a cierto número, sino que tuvieran más todavía, más hambre de Dios, más buscarlo, más leer. ¿Por qué? Porque eso te va a saciar tu espíritu y te va a cambiar tu forma de pensar. Ya tus deseos van a ser diferentes. Ya no vas a querer tener, vas a querer hacer, vas a querer ayudar, vas a querer servir, vas a querer transformar tu vida, cambiar las cosas de una manera diferente. Eso es lo que va a suceder. Dice la Biblia, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es esto? Los mansos no significa mensos, se refiere a un temperamento apacible, un temperamento que a pesar de que lo están agrediendo, se mantiene ecuánime, sin ofender, sin devolver el golpe, sino que se mantiene pues con un espíritu completamente tranquilo, gobernado por Dios. Y se vieron todos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, los que logran controlar su temperamento. Entonces le viene la pregunta, ¿ustedes han controlado bien su temperamento? ¿Cada uno ha controlado su temperamento?
porque sigues echando bronca porque las cosas no te son propicias, o alguien te contradice y te enojas, o te dicen algo y gritas, o sale la majadería, explotas, dices cosas, palabrotas, o avientas las cosas, rompes las cosas, o te sales de la casa. O sea, tu temperamento ya está gobernado por Dios, porque si no está gobernado por Dios, entonces no está funcionando la palabra. La palabra tiene que ser el efecto de resolver tu problema a través de transformar tu corazón, de motivarte a ser diferente. Te provocan, híjole, pues aunque me da coraje, me tengo que tranquilizar, no quiero pelear, no quiero pleitos, no quiero ofender al Señor, me voy a tranquilizar y pues tenga o no tenga la razón, simplemente yo no voy a contestar a la agravio. Me quedo tranquilo y ya, no pasa nada. O bueno, o espero que no pase nada. Yo no quiero eh, pues que esto traiga una consecuencia, sino simplemente no quiero contestar a una agresión. Entonces, ves que ahí tu corazón está siendo gobernado por Dios y entonces aquí vemos que Dios sí tiene éxito en tu vida porque está siendo un hombre nuevo. ¿Queremos ser hombres nuevos? Sí. ¿Cómo se puede lograr? No solamente con un propósito, sino el propósito es buscar al Señor todos los días, leer la Escritura hasta que finalmente Dios transforme tu corazón y seas sensible a la voz de Dios y acates su voluntad. Dice, bienaventurados también la mansedumbre es lo contrario de estar fuera de control. No significa debilidad, sino capacidad dada por el Espíritu Santo para no perder el control, y esta es causa de heredad hacia los hijos de Dios. Dios te da una heredad, que es su Espíritu para que puedas gobernar. El Señor Jesucristo le dijeron cosas espantosas y nunca ofendió a nadie. Se mantuvo siempre en su misma posición. Nosotros tenemos que ser gente que tenga un corazón similar a esto, que ante las adversidades se mantengan ecuánimes. No quiere decir que no hagan nada, no tenemos que hacer cosas, pero estamos controlados por Dios, sin perder el control, sin ofender, sin atacar, sin agredir, sino simplemente dejarnos guiar por el Señor. Dios vino a crear nuevos pensamientos. ¿Te acuerdas tú de tus pensamientos antes de ser cristiano? ¿Qué cuáles eran tus pensamientos antes de conocer al Señor? ¿Qué eran tus anhelos? ¿Cuáles eran tus inquietudes? ¿Cuáles era lo que te llenaba? ¿Qué era lo que tú buscabas hacer? A lo mejor las discotecas, a lo mejor el baile, a lo mejor la bebida, a lo mejor el cigarro, o los amigos. Pero cuando Dios viene y te transforma y te habla, estas prioridades en tu vida son transformadas. Y no te obliga Dios a que cambies, sino que tú obligas a tu cuerpo a cambiar porque haces lo correcto delante de Dios y empiezas a ver una verdadera transformación para Dios. Dios hizo las cosas nuevas, sí, las quiere hacer nuevas. Hoy somos personas nuevas. Gracias a Dios, somos una nueva criatura, una nueva creación. Estamos en la lucha, todavía batallando porque todavía vivimos en la carne y a veces nos falla todavía, a veces nos enojamos, a veces gritamos, pero no debe ser el común, sino debe ser algo muy casual, pero no puede ser que una persona cometa errores y no se dé cuenta que está ofendiendo al Señor, sino tiene que entender que Dios quiere cambiar su vida y tenemos que parecernos a Jesucristo para que hagamos las cosas justamente como Él las hizo. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué cosa es la misericordia, Mario? El favor de Dios. ¿Y qué es la compasión? No sé. ¿Dónde? A ver, Vero, ¿qué es la compasión? Paso. Dice la palabra que el Señor Jesucristo tuvo compasión de las multitudes. Sí, es condolerse por la gente, es ponerse en los zapatos de la persona, es tenerle paciencia a la gente. O sea, tener compasión es que no actúes con rapidez y saques la cuchilla y le cortes la cabeza a la persona porque es un error. O sea, tener compasión es que los consideras y dices, pobre, o sea, ¿para qué lo corro si llegó tarde? Pues bueno, a lo mejor lo perdono y ya que se ponga a trabajar. O sea, la compasión es que consideras su posición.
sin que eso signifique debilidad, sino que tienes un dolor por la gente porque no te duele que la gente sufra. Entonces, Dios tiene ese corazón. Y nosotros en nuestro rollo estamos tan ocupados que lo que olvidamos es tener compasión por la gente. Alguien comete un error y ya lo queremos, pero picarle cachitos y bueno, echárselo a los perros. O sea, tenemos que tener compasión de Dios. No significa que yo tolere lo que está mal, significa que yo puedo considerar que Dios actúa de una manera diferente. Si yo quiero yo no quiero la muerte del pecador, sino quiero que se arrepienta de sus pecados. Entonces, ante esa posición, tu corazón tiene que ser de compasión y de comprensión para con la persona. Entonces, habla de la misericordia de Dios, es el favor de parte de Dios a nuestras vidas, porque no nos paga conforme a nuestros hechos, sino que nos da la oportunidad. Su misericordia nos alimenta y nos da la oportunidad de vivir. Sin su misericordia, nadie estaría vivo. Todos estaríamos ya condenados a la muerte. Pero tuvo misericordia de nosotros, no tomó en cuenta nuestros pecados y nos está dando la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Y es una transformación para tu vida porque te cambia tu mentalidad. Cuando conoces que Dios te perdonó, tú ya también perdonas a los que te ofendieron. Cuando Dios te está dando la oportunidad, te das oportunidad también a los que te rodean. Cuando Dios tiene misericordia contigo, te das cuenta que tú tienes que tener el corazón de Dios también para con la gente. Y eso es algo que tenemos que aprender todos los días. Dice la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién tiene limpio el corazón, Rosita? ¿Quién tiene limpio el corazón? Los que buscan a Dios todos los días y obedecen. Sí, los que tienen un corazón arrepentido. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, su corazón es limpio. Dios lo limpia. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y no hay limpieza. Entonces, el punto es que Dios ve a la persona que se arrepiente de lo que hizo y cambia. Entonces limpia sus manos, limpia su corazón y Dios los bendice y los ayuda. Entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué es esto? Pues porque tuvieron compasión y pidieron perdón. ¿Se acordarán de la parábola del hijo pródigo, en donde su hermano no había cometido ningún pecado, se portaba bien? Sin embargo, el papá prefería más al hijo que se había portado mal, pero que se había arrepentido, que el otro que no había hecho, que no estaba arrepentido. Pues porque sentía que no tenía nada de que arrepentirse, había hecho las cosas bien, estaba en su casa, se portaba bien y acataba todas las indicaciones. Pero el otro que se vio cometió pecado, dice la Biblia que el papá lo vio y lo abrazó, y aunque él decía cosas, perdóname papá porque te he fallado, él ni lo escuchaba, simplemente tuvo misericordia de él y compasión, y pedía que le trajeran un vestido, que le pusieran un anillo, que le pusieran el calzado, y hasta hizo matar un becerro para poder comer, porque tenía una gran fiesta por esta situación. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se conquista a través de arrepentimiento. Le pedí perdón, pero eso no significa que nada más lloremos por el pecado, sino la convicción de que la convicción completa, la voluntad de nunca, jamás volver a cometer el mismo error. Dice la Biblia también, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué cosa es un pacificador, Yolanda? Pacificadores, perdón. Sí, Los pacificadores, pues son precisamente los que están, los que no provocan los pleitos, sino al contrario, tratan es que se me fue la palabra, pastor, tratan de hacer que congenien las cosas. o sea que ¿Perdón? es un árbitro, un referee. No, no, Entonces, ¿qué es un no. pacificador? Hagan la paz. El que promueve la paz entre las dos partes. Porque un árbitro está viendo quién falló, quién erró para sancionarlo. Pero un pacificador no, un pacificador está viendo que la gente convenga en lo que hay que hacer. No, no es así. Dice la Biblia en Mateo 5:38, no lo busquen porque ya no nos queda mucho tiempo. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente.
Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjasela también. Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, cuidad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, qué recompensa tendréis? No sé también decir lo mismo a los publicanos, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No sean así también los gentiles, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es esto? Un pacificador. Un pacificador no es el que solamente anhela la paz, sino que evita que se convierta en un conflicto a una costa de él. Dice, si alguien te hiere, le pones la otra mejilla. No significa que seas culpable, significa que estás dispuesto a sacrificarte con tal de no ofender a nadie. Ese es el pacificador, que a costa de su propia persona no es capaz de buscar su propio derecho. Vamos, un pacificador no dice, es que ese es mi derecho es que yo vea la televisión, mi derecho es que yo coma esto, o sea, yo tengo derechos. Esto no es un pacificador, sino el que cede a favor de lo que se requiera, aunque no sea de su agrado, pero que ayude a tener una situación en el hogar. Entonces, dice, no, el pacificador no busca un derecho, sino busca darse. Dice, si alguien te quita la capa o te quiere pedir la capa, dice, dásela, no te niegues, dásela, aunque tú te quedes sin capa, con tal de no crear un conflicto y ayudar a alguien que lo necesita. Ese es el pacificador. Entonces dice la Biblia, los pacificadores serán llamados hijos de Dios porque son capaces de que a través de su propio cuerpo o su propio dinero o su propio tiempo se den por los demás. Ese es el pacificador. No es el árbitro, no es el referee, no es el que solamente digan hagan la paz, porque eso no lleva nada, sino el que actúa a favor de Dios. Dice, el que ama a vuestros enemigos es un pacificador. El que ora por sus enemigos es un pacificador. Ese es un pacificador. El que está orando por sus enemigos, al que no toleras, ¿cuál es que no lo tolero? Oras por él. Señor, dame paciencia y cámbialo también, porque pues está complicado, pero yo quiero no tener conflictos con alguien. Este es el pacificador. Eso es lo que significa aquí. Luego también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuándo se sufre persecución, Daisy? Estaba Daisy, ¿no? Sí, aquí estoy, pastor, perdón. Ah, ¿Cuándo se sufre persecución, pastor? sí, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando, ahora sí que nos atacan injustamente, cuando nos calumnian, ¿Cuándo qué? cuando no es verdad, nos calumnian cuando no es verdad, No, ¿no? no. Dios mío, esta parte sí ya la hemos leído, ¿verdad? Sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Dice,